El primer assignment trataba sobre implementar k-nearest neighbors y linear regression sin librerías, sin usar scikit-learn o otra librería, simplemente con NumPy y todo ello. La primera parte empezaba con lo que es clasificación, ¿no? Justamente nos pedía implementar k-nearest neighbors usando cualquier lenguaje de programación, sin usar librerías como scikit-learn, que ya tienen implementados k-nearest neighbors o cross-validation, ¿no? Y teníamos que implementarlo desde cero, ya que es una buena práctica para entender mejor el algoritmo. Y podíamos usar cualquier librería de manipulación de arreglos y matrices, ¿no? Que es NumPy. Y verificar la correctitud de la implementación, ¿no? Si es que deseáramos con scikit-learn. Y había un dataset que ellos propusieron, bueno, que pusieron en su página web, que eran simplemente valores numéricos, ¿no? Y teníamos que clasificar cada entrada X acorde al elemento más frecuente, ¿no? El voto mayoritario de los k vecinos más cercanos, usando la distancia L2, que es la distancia euclidiana, y bueno. ¿Qué más? Entonces, la primera parte es implementar justamente k-nearest neighbors cross-validation, encontrar el mejor K usando DS-fold cross-validation, realizar un gráfico mostrando el accuracy hallado en cross-validation a medida que K incrementa desde 1 a 30 y reportar el mejor número de K vecinos, ¿no? ¿Cuál es el vecino? El mejor K. Y el accuracy en la data de prueba usando ese K. Entonces, esa es la primera parte. Y bueno, les voy a mostrar mi solución. Si alguien desea mostrar la solución de regression, puede ir preparando también. Y si hay tiempo, vamos a hacer esta parte teórica que también está bien interesante. Entonces, empecemos, ¿no? Yo usé solamente lo que es NumPy y Matplotlib, ¿no? Para ver las gráficas. Y el dataset, que también lo tenemos aquí, a ver, no sé si puedo acceder. Sí, aquí está. El dataset son simplemente, son como varios archivos, ¿no? 10 archivos me parece, que están separados, pero hay que juntarlos, ¿no? Para que todo corra. Aquí está. Son diferentes CSV. Son justamente 10 archivos para la data de entrenamiento y uno para la data de test, ¿no? Te da la data y las etiquetas. Entonces, si abrimos este CSV, lo que tenemos es esto, ¿no? Valores numéricos. Puros valores enteros, de hecho, ni siquiera son flotantes. Entonces, voy a trabajar con esto, ¿no? Y todos los datos son más o menos así, ¿no? Entonces tenemos 10 archivos de ese tipo, ¿no? Cada uno tiene, me parece, 10 entradas. O más, no tiene más entradas. 100 entradas tiene cada archivo. Y lo que hay que hacer es simplemente leer esos archivos, ¿no? Leer la data de entrenamiento, que son tanto datos como etiquetas, ¿no? O sea, las etiquetas. Las etiquetas son 5 y 6, ¿no? Es un problema de clasificación binaria, ¿no? 5 y 6 nomás son las etiquetas. Entonces, lo que hay que hacer es cargarlos, ¿no? Entonces podemos usar simplemente con NumPy o si están usando pandas, aunque no era necesario usar pandas tampoco. Podrían cargar esto, ¿no? El dataset. Simplemente como los nombres de aquí terminan en números del 1 al 10, pueden simplemente ir concatenando, ¿no? y adicionar todo el dataset. Al final concatenan todo su data y van a tener justamente el data de entrenamiento que va a ser de 1000 elementos con 64 columnas, ¿no? Y 1000 etiquetas. Ok, entonces la data de test está compuesta por 110 muestras y 64. Entonces la data de entrenamiento es la que tiene más para justamente hacer todo el proceso de entrenamiento. Y aquí implementé una clase k-nearest neighbors que trata de simular justamente la clase de scikit-learn, porque en scikit-learn, si ustedes entran en scikit-learn, no sé si lo puse aquí, a ver.
Scikit-learn hay una implementación ya de este método. Y aquí está el método en Scikit-learn, ¿no? Que se llama en este caso K-Neighbors Classifier. Tiene diferentes parámetros, ¿no? Para los métodos, como el número de vecinos, los pesos y el algoritmo que se va a usar y todo ello, ¿no? En K-Neighbors podemos implementarlo de diferentes formas, ¿no? No solamente usando fuerza bruta, que sería lo que estaríamos haciendo en el assignment, ¿no? Pudimos haber implementado lo que es un KD tree o un Ball tree, que son mucho más eficientes, pero aún así K-Neighbors tiene la dificultad de fallar cuando la dimensionalidad es muy alta, ¿no? Por algo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad, Curse of Dimensionality. Y tiene otros métodos como es hallar la métrica y todo eso, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer aquí es algo parecido, pero algo más simple, ¿no? Solo lo que pedía el trabajo, que era, en este caso, el parámetro número de vecinos. Entonces, nosotros especificamos el número de vecinos que queremos. Y aquí especifiqué un tipo de ordenamiento, porque traté de replicar los resultados de la librería de aquí, y usando simplemente una implementación normal, ¿no? Por ejemplo, usando el argsort de NumPy, vi que no replicaba por completo los resultados. Entonces tuve que hacer otro tipo de ordenamiento usando Quicksort y otras cosas que les voy a mostrar ahora. Y con eso sí he logrado reproducir el resultado de la librería. Entonces, simplemente en la clase va a recibir dos parámetros, que es el número de vecinos y el tipo de ordenamiento. ¿Okay? Esto solamente es para demostrar que voy a tener uno normal, que es usando en el NumPy existe el método argsort, que te ordena, te hace el ordenamiento, ¿no? Internamente me parece que usa un introsort. Y usando este método pueden ordenar, ¿no? De hecho, usa por defecto Quicksort, ¿no? Y pueden usar merge sort, keep sort o stable sort. Entonces, el primer método que va a servir para ejecutar el modelo es fit, ¿no? Como está también justamente en la librería, tiene método fit, que significa básicamente la parte de entrenamiento del modelo. Y hay otro método que es el predict, ¿no? Que es el que va a predecir justamente etiquetas para nuevos datos, ¿no? Entonces el feed es con la data que tenemos actualmente, la data de entrenamiento, tenemos que ajustar el modelo usando esa data. Y con predict tenemos que predecir nuevos valores para cualquier dato que venga externo, ¿no? Una vez que ya hemos entrenado el modelo, pues hacer esa parte. Entonces en K-Nearest Neighbors, la fase de entrenamiento es simplemente una fase de memorización, donde vamos a memorizar la data de entrenamiento. Okay, entonces, esa es la fase de entrenamiento de K-Nearest Neighbors. Todo el proceso de cálculo de hallar el vecino más cercano se va a dar en el método predict. Entonces, este método fit, que sirve de entrenamiento, simplemente va a recibir el conjunto de datos de entrenamiento y sus etiquetas, y lo que hacemos acá internamente es simplemente memorizarlo, ¿no? O sea, asignarlo en otra variable dentro de la clase. El método predict, está acá abajo, este va a recibir solamente datos, ¿no? Porque el objetivo de predict es predecir nuevas etiquetas, nuevas clases para los datos de prueba, ¿no? O de validación. Entonces, basándonos en estos datos de prueba, tenemos que justamente encontrar etiquetas, ¿no? Para estos datos de prueba, y la forma que lo estamos haciendo aquí es usando los K vecinos más cercanos, ¿no? El primer paso para hallar los K vecinos más cercanos es calculando distancias, ¿no? Entonces, podemos nosotros calcular una matriz de distancias entre los datos de prueba y los datos de entrenamiento, ¿no? Porque al final en K-Nearest Neighbors lo que hacemos es tipo la implementación más naive, se podría decir, es comparar cada elemento, ¿no? Cada fila de esa matriz de la data de prueba con cada fila de la data de entrenamiento, ¿no? Usando la distancia euclidiana. Así es como funciona el método más básico, ¿no? de implementación de K-Nearest Neighbors. Entonces, lo que hacemos es es crear una matriz, ¿no? Una matriz donde el número de filas sea el número de elementos de caso de prueba, ¿no? O sea, sería como M, póngale, por ejemplo, el número de elementos
de los datos de prueba, o sea, de xtest, y n sería el número de elementos del xtrain. Entonces, este distance es una matriz. Por ejemplo, si yo le hago esa matriz, no sé, 0, 0, lo que estaría haciendo ahí, ¿no? Distance sería acceder a la distancia del elemento de prueba 0 con el elemento de entrenamiento 0, ¿no? O 0, 5 sería la distancia entre el elemento de prueba 0 con el elemento de entrenamiento 5. Entonces, es una matriz donde el primer eje va a ser justamente para la data de prueba y el segundo es para la data de entrenamiento, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá 4 y 50 y lo que tendría sería la distancia entre el elemento 4 de esta matriz de prueba con el elemento 50 de esta matriz de entrenamiento, ¿no? Porque han visto que son matrices, ¿no? Los datos son así, ¿no? Matrices. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos en este distances, ¿ya? Entonces vamos a tener esa matriz que va a tener justamente la distancia entre los elementos de prueba con los elementos de entrenamiento. Ahora, ¿cómo calcular esa matriz? Hay diferentes formas, ¿no? La forma más básica sería usando dos bucles y comparando elemento a elemento. Pero eso en Python es muy ineficiente, ¿no? Otra forma sería usando un bucle tal vez y usando un poco de vectorización, pero hay una forma mucho más rápida que hice, fue esta de usar, expandir la distancia euclidiana, ¿no? Al final lo que queremos, acá está el método calculate distances, ¿ok? Lo que va a recibir es la matriz de datos de entrenamiento, ¿no? Que puede ser n por d, n filas por d columnas, ¿no? Cada fila representa justamente una muestra, como aquí, y el d representa como características, ¿no? En este caso, como es data de juguete, pues simplemente son enteros, pero ustedes se imaginarán que cuando lo apliquen en datasets de verdad, ¿no? Cada una de estas columnas va a tener, por ejemplo, edad, no sé, sexo de una persona, la edad, la ciudad de donde proviene y todo eso, ¿no? Donde se aplica justamente Machine Learning en un dataset. Entonces va a tener justamente esta dimensionalidad, ¿no? N filas y D columnas. Y el xtest va a tener pues otra dimensionalidad que serían m filas, ¿no? Porque tiene sus propias cantidades de filas y de columnas también, ¿no? Al final, ambos, la data de entrenamiento y la data de prueba, deben tener el mismo número de características para poder aplicarlo. Entonces, el resultado que vamos a retornar aquí es justamente una matriz de distancias con m filas y n columnas, ¿no? Como ya les dije, significa que estamos hallando la distancia entre cada elemento de la data de test con cada elemento de la data de entrenamiento. Entonces tenemos acá el número de elementos de prueba, que sería justamente el xtest.shape0, ¿no? Ahí el número de muestras. Y tendríamos el número de muestras de la data de entrenamiento, ¿no? También, xtrain.shape0. Entonces tengo el número de muestras de la data de test, el número de muestras de la data de entrenamiento, y esta matriz de distancias es justamente esa matriz cuadrada, ¿no? Donde el número de filas es el número de los datos de prueba y el número de columnas es el número de datos de entrenamiento. Está inicializada en ceros, ¿no? Simplemente para inicializarlo. De hecho, esto no era incluso necesario. Bueno, entonces, ¿cómo podían ustedes implementar esto, no? Tal vez una idea básica, si es que para programación, sería usar bucles, ¿no? O sea, podrían haber hecho un for i in range numTest, ¿no? Iterar sobre todos los elementos de prueba, luego iterar sobre todos los elementos de train, y hallar acá la distancia, ¿no? Decir, por ejemplo, xtrain del número j menos el xtest, el número i, y esto lo elevamos al cuadrado. A ver, no. Y eso lo ponían en distances, ¿no? Distances y j. ¿No? Esa es una solución bastante simple, sencilla, que va a funcionar, sí va a funcionar, ¿no es cierto? Porque estamos hallando justamente la distancia de cada elemento de prueba con cada elemento de entrenamiento. Y sería algo como esto, ¿no es cierto? Esa sería como una solución bastante fácil, bastante básica. Sin embargo, esta solución es demasiado lenta, ¿no? El problema de Python es justamente que es demasiado lento. Y de hecho, cuando usen ustedes bucles y operaciones matriciales acá adentro, eso es demasiado costoso computacionalmente. Entonces, la facilidad que tiene Python para esto es usar vectorización, ¿no?
Entonces yo lo que podría haber hecho acá, incluso miren, para vectorizarlo, es eliminar este for, ponerle así, lo voy a comentar esto ya, y ponerle acá un distances de i, sería igual a, acá vamos a vectorizar, ¿no? Xtest de i, ¿no? El i-ésimo elemento de prueba, menos el xtrain, así no. ¿Ya? Entonces, y acá calcularían la suma, ¿no? Acá abajo también me faltó poner la suma. Elevan esto al cuadrado, y acá ponen axis igual, sería 1, me parece. Entonces, esta es una forma, no estoy seguro si es correcta del todo, pero como a modo de ejemplo, es que pueden reducir la complejidad, ¿no?, de usar dos bucles a un solo bucle. Lo que estaba pasando aquí, este xtest de i, al restarlo con una matriz, lo que va a hacer es algo que se conoce como broadcasting, ¿no? Donde este es un vector, ¿no es cierto? Porque estoy accediendo al i-ésimo elemento. Y esta es una matriz. Entonces, lo que va a hacer es restar este vector a cada fila, en este caso de esta matriz, ¿ya? Y al final el resultado va a ser una matriz. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de hacerlo, ¿no? Hay una forma que es usando dos bucles, una forma usando simplemente un bucle. Obviamente que usando un bucle es más eficiente, pero hay una forma mucho más eficiente que es sin usar bucles, ¿ya? Y lo que se hace aquí es simplemente... acá se darán cuenta que no estoy sacando raíz cuadrada, ¿no? Eso es porque la raíz cuadrada es una función monotónicamente creciente. Y de hecho, cuando ustedes hallen KNN, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en el vecino más cercano? Comparar distancias, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comparar la distancia de esta distancia, ¿no? Por ejemplo, de la data de prueba 0, de la data de entrenamiento 1, la voy a comparar con otro distances de la data de prueba 1 con otro valor de entrenamiento, ¿no? Al final voy a estar haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, para el dato de test 0, ¿no? Por ejemplo, el primero, la distancia del dato de test 0 con el dato de entrenamiento 1, voy a compararlo con la distancia del dato 0 con el dato 3, por ejemplo, ¿no? O sea, la distancia de mi dato de prueba 0 con el dato de entrenamiento 1 y con el dato de entrenamiento 3, ¿no? A mí me gustaría encontrar el más cercano, entonces mi objetivo aquí es encontrar el de la menor distancia, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer al final, al tratar de encontrar el de la menor distancia, es comparar distancias. Por tanto, si comparo distancias, ¿no? Si yo le saco la raíz cuadrada a esta distancia, que es la euclidiana es con raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada de la diferencia de sumatoria al cuadrado. No va a ser necesario, ¿no? Porque al final yo voy a usar la distancia para hacer comparaciones nomás. No voy a usar la distancia por sí para devolver algo como resultado, sino estoy comparando distancias justamente para ver cuál es el menor, ¿no? Cuál es el más cercano a mi elemento. Entonces no necesito la raíz cuadrada, ¿no? Porque acá la raíz cuadrada la puedo eliminar junto con esto también. ¿Okay? Entonces por eso es que no uso raíz cuadrada aquí en la ecuación de distancias, ¿no? Por más que sea euclidiana. Porque al final lo que estoy haciendo es comparar distancias. Entonces al comparar distancias, y si son euclidianas, ambas tienen raíz cuadrada, la raíz cuadrada se puede ir, ¿no? Y facilitamos también el proceso, ¿no? Porque sacar la raíz cuadrada también tiene un costo computacional, ¿no? Entonces lo que hice aquí fue expandir la ecuación de euclidiana, ¿no? La distancia euclidiana es, por ejemplo, entre dos elementos x menos y, todo al cuadrado. Eso es lo que estábamos calculando acá arriba, ¿no? Acá tenemos el xtrain menos el xtest, todo eso al cuadrado. Y acá faltaba hacerle la suma incluso, ¿no? Pero esa es la ecuación, ¿no? En sí general de la distancia euclidiana, x menos y todo al cuadrado. Lo que podemos hacer es descomponer esta distancia, ¿no? Como si fuera x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy. ¿Ok? Entonces, pero aquí x pues es una matriz y y es una matriz. Entonces, acá voy a tener el producto de dos matrices. ¿Ok? Entonces, por eso aquí tengo xtest al cuadrado, ¿no? Pónganle que este x de aquí es el xtest. Este aquí sería como el xtest. Este sería menos el xtrain. Entonces, lo que voy a hacer es el xtest al cuadrado más el xtrain al cuadrado menos 2 veces el xtest por el xtrain. ¿Cierto? ¿Ya? Solo que acá lo voy a trabajar de forma matricial, entonces lo que haría sería esta operación, ¿no? Xtest al cuadrado, xtrain al cuadrado,
menos 2 veces la multiplicación de la matriz X-test por la matriz X-train. Ojo aquí que X-test es de una dimensión M por D, y la matriz de X-train es una matriz de dimensión N por D, ¿no? Entonces yo no puedo multiplicar directamente M por D con esta matriz N por D, porque acá los términos internos no son iguales. Entonces por eso le ponemos una transpuesta aquí. Si le saco transpuesta a esto, tendría D por N, ¿no? Y en ese caso sí puedo hacer la multiplicación, ¿no? N por D, D por N me va a dar un resultado de M por N, ¿cierto? Entonces, es por eso que tiene este X-train transpuesto. ¿Ya? Y acá hay otros detalles más para que se haga la suma correctamente, que no entra mucho en detalle. Pero la idea básicamente es esta. ¿Ok? O sea, transformar la ecuación de distancia euclidiana en operaciones así separadas para calcular la distancia en sí, o sea, calcular la distancia de todos contra todos, pero sin usar ningún bucle, y esto es mucho más eficiente que usar 2 for o usar incluso un for. Ya, entonces, esta es una forma de calcular justamente las distancias, ¿no? Esta matriz de distancias de todos los datos de prueba con respecto a todos los datos de entrenamiento. En este caso no había necesidad de poner esto, estaba seguro haciendo pruebas, nosotros podemos eliminarlo normal. Entraría la distancia, ¿no? Si quieren, pueden retornar también la raíz cuadrada, no hay problema. Pero al final el resultado va a ser el mismo porque estamos comparando simplemente distancias, ¿no? No sé si tienen preguntas hasta ahora. Si tienen preguntas, las ponen ahí o si no, activan su micrófono. Pero ese es el objetivo aquí, ¿no? Justamente, cuando tratemos de hacer implementaciones, tratemos de hacerlas eficientes y rápidas, ¿no? Porque al final, cuando trabajemos con muchos datos, pues, hacer eso. El símbolo de Rubin indica multiplicación. Sí, es multiplicación de matrices en la última versión de Python. Es como un matmul, ¿no? Hay otra versión que es el .matmul. Me parece que este es el matmul de Pandas. Es como hacer un matmul. No me acuerdo cómo se llama el método así, ¿no? Así. Multiplica la matriz del dato de test con la de entrenamiento. Ahora bien, este operador está más... se ve mejor. Ya, entonces, esto, si no hay preguntas, esta sería la parte de calcular distancias, ¿no? Entonces ya tendría acá mi matriz de distancias, donde el número donde estoy básicamente teniendo para cada de las pruebas de test la distancia con respecto a cada prueba a cada elemento de entrenamiento, ¿no? Que es justamente el número de prueba por número de entrenamiento. Entonces, vamos a usar esa matriz, ¿no? Para hallar predicciones. Entonces, acá tenemos la matriz. Y acá simplemente puse, como les expliqué al inicio, estoy usando diferentes tipos de ordenamiento. Porque al final lo que vamos a hacer es, si tengo acá las distancias, ¿no? Tengo acá una matriz de distancias. Ahora, déjame ver. Acá, por ejemplo, por ejemplo, el primer elemento, ¿no? El elemento en 0 de prueba va a tener acá un vector. Supongamos que la distancia salió 23, la otra distancia salió 45, la otra 12, la otra 2, la otra 14, la otra 45, ¿no? Para el dato de prueba 1, supongamos que tenemos otras distancias, ¿no? Pudo haber sido acá 4, tal vez acá, no sé, 45, acá 32, acá 24 y así, ¿no? Entonces, al final, el resultado de este distancias es justamente así una matriz, ¿no? Donde, por ejemplo, la primera fila va a ser la comparación del primer elemento de prueba con respecto a todos los elementos de entrenamiento, ¿no? Esta sería como la distancia con el elemento de entrenamiento 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, ¿no? Igual para el siguiente elemento de prueba 1 con el del 0, del 1. Y así, entonces, esta matriz de distancias tiene eso, ¿no? Si se dan cuenta, acá está desordenado, ¿no? Yo quiero buscar, por ejemplo, los K vecinos más cercanos. Entonces, lo que tendría que hacer acá es ordenar esto de aquí, ¿no? Tendría que ordenar esto para tener, por ejemplo, 2, 12, 14, 23, 45, 45, ¿no? Si yo los ordeno, pues ya tendría las distancias más cercanas, ¿cierto? Entonces, al final en K-Nearest Neighbors lo que buscamos son los K vecinos más cercanos. Entonces, tendría que elegir acá los primeros K, ¿no? Ese es el objetivo.
La predicción que está realizando es obteniendo los valores en base a la distancia euclidiana. Sí, estamos usando, ese es justo lo que pedía el assignment, ¿no? Pero en realidad puede ser cualquier otra distancia, ¿no? Justamente aquí en la librería, ustedes pueden ver metrics, ¿no? Y pueden usar cualquier distancia de Minkowski, distancia de Manhattan, distancia de Mahalanobis, distancia coseno, dependiendo de la tarea en la que estén trabajando, ¿no? Acá está, euclidiana, Manhattan, Chebyshev, Minkowski. Entonces, en realidad pueden usar cualquier tipo de distancia en K-nearest neighbors, pero en el assignment nos están pidiendo la euclidiana, entonces esa es la que estamos haciendo. Bueno, entonces el siguiente paso, como les decía, es hallar este tipo de ordenamientos, ¿no? Y esto va a ser para cada dato de prueba, ¿no? Acá también vamos a tener que hacer el ordenamiento, 3,4, 5, 24, 32, 45. ¿No? Y al final, yo quiero los K vecinos más cercanos, entonces voy a tener que elegir, por ejemplo, los 3 vecinos más cercanos, pero a mí no me interesa en sí la distancia, ¿no? Lo que me interesa es cuáles son las etiquetas, ¿no? Porque al final yo voy a clasificar, y al clasificar es un problema donde tengo que retornar valores discretos, entonces cada uno de estos elementos va a tener una etiqueta asociada, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el índice 0, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Es el índice 3. Entonces, en este vector, en este arreglo de aquí, que teníamos aquí el JTrain, este JTrain, tiene justamente las etiquetas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí, ¿no? Es que ese JTrain tiene las etiquetas, ¿no? En este caso eran 5 y 6, ¿no? Puede ser 5, 6, 6, 5, 6, 5, por ejemplo, ¿no? Este es el JTrain. Entonces, el JTrain tiene etiquetas para cada dato de entrenamiento, ¿no? Me están preguntando. Entonces, ¿la predicción se obtiene luego de clasificar? ¿O es la clasificación la predicción? Primero hay que clasificar, no, primero hay que entrenar, ¿no? Luego predecimos, y claro, la predicción ya es como el resultado de la clasificación, ¿no? Claro, tú predices algo y a partir de esa predicción tú puedes asignarles una etiqueta y ese sería ya el resultado de la clasificación. Entonces, este JTrain tiene las etiquetas, ¿no? 5, 6, 5, 6. Y sería la etiqueta asociada a cada dato de entrenamiento. Por ejemplo, este es el primer dato de entrenamiento, este es el otro. Su etiqueta sería 5, ¿no? Del otro dato de entrenamiento, ¿qué pasó? De este dato de entrenamiento, su etiqueta sería 6, de este 5, 6, 5. ¿Sí? Entonces, cada dato de entrenamiento tiene su etiqueta, ¿no? Por eso es un algoritmo supervisado, porque tenemos datos, entrada, y tenemos sus salidas, ¿no? Sus etiquetas. Entonces, al momento yo de ordenarlo, tengo también que tener en cuenta esto, ¿no? Que las etiquetas también sigan ese orden, porque al final yo voy a usar las etiquetas. Entonces, del 2 su etiqueta es el 5, del 12 su etiqueta es el 6, del 14 su etiqueta es el 6, del 23 su etiqueta es el 5, del 45 es el 5 y de este es el 6, ¿no? Eso sería para el primero, ¿ok? Para el segundo vamos a tener que ver otro tipo, ¿no? Entonces, si yo escojo los K vecinos más cercanos, entonces al final lo que voy a ver son estas etiquetas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que me dice justamente el assignment es escoger el de mayor voto, ¿no? El que tenga más elementos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un 5 y acá tengo 2 6. Entonces, ¿cuál es el que tiene más elementos? El 6. Entonces, la etiqueta que le asignaría aquí sería 6, ¿no? La predicción sería 6. Entonces, acá va a haber un vector que sea yPredict, ¿no? La predicción de 0 es 6 en todo caso, ¿no? La predicción de 1 también va a seguir un proceso semejante, ¿no? La predicción de 1 va a ser tal vez otra etiqueta, 5, ¿no? Entonces, al final vamos a tener un vector de predicciones donde cada elemento va a ser 5 o 6, ¿no? Porque esas son las dos clases con las que estamos trabajando, 5 o 6. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Al final de KNN. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer acá incluso no es ni siquiera tratar de ordenar las etiquetas, ¿no? Podríamos simplemente coger los índices acá. Por ejemplo, este es el índice 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, su índice de este sería 3, el índice del 2 es 2, el índice del 14 es 4, del 23 es 0, del 45 es 1 y acá sería 5, ¿no? Los índices con respecto a este, ¿no? El 23 es el índice 0, el 45 es el índice 1, el 2 es el índice 2, el 2, el 3, el 14, eso. Entonces, al ordenar, necesitaría esto y lo que necesitaría en sí serían los índices, ¿no?
Y a partir de esos índices yo puedo acceder a este arreglo, ¿no? Por ejemplo, los k vecinos más cercanos son los índices 2, 3 y 4. Entonces yo podría simplemente acceder a esas posiciones aquí, ¿no? La posición del 2 es 6, la posición del 3 es 5 y la del 4 es 6. Entonces ahí ya tengo el resultado también. ¿Ok? Entonces por eso por eso una idea inicial es usar el NP argsort, porque lo que hace el argsort, lo que hace el sort es ordenarte, ¿no? Lo que hace el sort te devolvería este arreglo así, ordenado. Pero lo que hace el argsort es retornando estos índices. O sea, lo va a ordenar internamente, pero te va a retornar en sí estos índices. ¿Ok? Vamos viendo solamente este ejemplo. ¿Ya? Entonces, el sort lo que hace es ordenar el vector y el argsort te devuelve los índices. Entonces, tú puedes acceder a los k primeros índices y con esos índices acceder a este vector de predicciones y ya tener cuáles son las etiquetas de los vecinos más cercanos, ¿no? De los k vecinos más cercanos. Entonces, esa es la idea, ¿no? En implementación también esa es la idea. O sea, nosotros tenemos ya esta matriz de distancias, tenemos que aplicar el argsort. ¿Y cómo hacemos el conteo? Pues hay métodos como bin count o hallar la moda también. ¿Ya? Pero esa es la idea principal. Si tienen preguntas pueden ir haciendo. Entonces, acá yo he definido dos tipos de ordenamiento, el normal y el parcial. ¿Ya? El normal es el que voy a usar el argsort y el parcial es un poco más, estoy usando otros métodos para que se iguale el resultado de la librería de scikit-learn. Entonces, vamos con el normal. El normal es esa idea que les he explicado aquí. A ver, o sea, podríamos decir que no hay un algoritmo de predicción en sí, sino es una secuencia de procesos como primero obtener los vectores cercanos, obtener datos. Claro, es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo y a partir de ese algoritmo tú vas a obtener las predicciones. Y en este caso no hay funciones de pérdida, ¿no? No hay un proceso así de entrenamiento con optimización, sino eso es simplemente una aplicación de comparación de distancias, si se dan cuenta. Por eso es uno de los algoritmos más básicos, ¿no? El KNN. Bueno, entonces tenemos predicción de etiquetas. Aquí le vamos a pasar esa matriz de distancias, las etiquetas del valor real y el número de vecinos, ¿no? Que le estoy llamando K en este caso. Entonces, vamos a hacer el proceso que les dije, ¿no? Hacemos el argsort, ¿sí? Ordenamos las distancias, en este caso por filas, ¿no? Como hicimos acá en el ejemplo de acá abajo. Estamos ordenando por filas, ¿no? Cada fila se ordena. Y simplemente accedemos, como el argsort me retorna los índices, pues simplemente puedo acceder a los K primeros índices, ¿no? Directamente desde el JTrain. ¿No? El JTrain ya saben que es este vector que tiene las etiquetas, ¿sí? Entonces, usando estos índices yo puedo acceder a los valores de esas etiquetas. Entonces, hasta este punto ya tendría yo un vector con las etiquetas, ¿no? Justamente este closest en J va a ser justamente un vector con las etiquetas, ¿no? No un vector, sino una matriz también, ¿no? En 0 tendría acá la etiqueta, por ejemplo, 5, 6, 6, suponiendo que era un K igual a 3. El 1 va a tener aquí las etiquetas, por ejemplo, del 6,5,6, ¿no? Y así. Entonces, este closest J va a tener justamente ese resultado, ¿no? Que es el haber hecho el ordenamiento, hallado los índices del ordenamiento y accedido, obteniendo las etiquetas ya de esos índices, ¿no? Que sería algo como esto. Entonces, lo que nos faltaría simplemente sería hacer el conteo, ¿no? De la clase mayoritaria. ¿No? En este caso sería, por ejemplo, 6, en este caso sería 6, tal vez podrían haber tenido algo así, entonces el resultado acá sería 5 porque es la clase mayoritaria, ¿no? Tiene 5 elementos, 2 elementos de 5 y uno de 6. Eso pueden haberlo hecho con bin count y con un for, pero aquí estoy usando la moda de stat. ¿Ya? Y simplemente le pasan el closest j, el eje en este caso por filas, ¿no? Yo quiero hallar por filas, por aquí, ¿no? Hallar la moda por filas, entonces acá me va a volver 6, acá me va a volver 5. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ya tendríamos la predicción, ¿no? Porque es la moda de ese resultado, ¿no? De este resultado va a ser la moda, entonces el resultado de aquí va a ser un 6, el resultado de aquí va a ser un 5, y si se dan cuenta es un vector, ¿no? Un resultado. ¿Ok? Entonces, este resultado va a ser este gpredict, ¿no? Este gpred, que es justamente las predicciones, ¿no? Entonces, las predicciones en el índice 0 va a ser 6, en el índice 1 va a ser 5, y así. Y ya está, ¿no? Entonces, esto es KNN, si se dan cuenta. Esa sería la parte de predicción de etiquetas. Entonces, con esa implementación ya bastaría para ustedes seguir el assignment y probarlo y ver que funciona. ¿Ok? Acá les voy a mencionar rápidamente la otra implementación, que es el parcial.
En el parcial también va a recibir justamente distancias, va a recibir la de entrenamiento y un K, ¿no? Igualito. ¿En qué va a variar? En que aquí no voy a usar el argsort directamente. ¿Okay? Voy a usar un método que se llama partial sort, un ordenamiento parcial, que lo que hace es, ustedes le pasan, es tratar de hallar el késimo menor elemento en un vector, ¿no? Ustedes tienen un vector desordenado y yo quiero hallar el késimo menor elemento de ese vector. ¿Ya? Ese es, si han llevado un curso de algoritmos, van a saber que eso se puede hacer usando Quicksort, ¿no? Con el algoritmo de particionamiento, del pivote y todo eso. Se puede hacer de forma eficiente, ¿no? En ODN incluso. Hallar el késimo menor elemento de un arreglo desordenado. ¿Ya? Entonces, justamente esa técnica de hallar el késimo elemento, menor elemento, podemos usar aquí. Y de hecho, existe un método que ya hace ese tipo de ordenamiento, se llama el arc partition. E internamente está basado en eso, ¿no? Usa el algoritmo de partición de Quicksort. Si se recuerdan el algoritmo de partición de Quicksort, lo que hace si ustedes tienen un arreglo desordenado, ¿no? Por ejemplo este, y ustedes le dicen, yo quiero el késimo menor elemento, por ejemplo acá, en Quicksort ustedes se cogen un pivote, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, el pivote va a ser 2. Entonces, lo que va a hacer Quicksort es poner todos los elementos menores a 2 a un costado, y todos los otros elementos mayores a 2 al otro costado. Por ejemplo, el pivote era 2, todos los elementos menores a 2 van a estar en este lado, y todos los elementos mayores a 2 van a estar en este lado, pero si se dan cuenta no necesariamente están ordenados, ¿no? Y eso es justamente lo que va a hacer aquí, ¿no? Vamos a hallar el késimo menor elemento. En este caso, como son K vecinos, yo voy a hallar, por ejemplo, si el K es igual a 3, el tercer menor elemento, y voy a tener, por ejemplo, un resultado que sea, a ver, el tercer menor elemento aquí es 3, ¿no? En este caso está ordenado, supongamos que es así, ¿ya? Y yo le digo, yo quiero el tercer menor elemento. Entonces me va a retornar un arreglo así. 3, 4, 6, 7. Supongamos que el pivote aquí era 3. Si es 3, entonces acá tenemos el 3 y todos los elementos menores a 3 van a estar en este lado y todos los elementos mayores a 3 van a estar en este lado. Ese es el algoritmo de particionamiento de Quicksort. Pero si se dan cuenta, los de este lado no están ordenados, ¿no? Y los de este lado tampoco. ¿Ya? Esa es una particularidad, ¿no? Al final estoy encontrando simplemente el késimo menor elemento. No me interesa si está ordenado lo demás o no. Por eso se puede hacer esto en ODN. Entonces, lo que hacemos es esto, ¿no? Entonces, el método me va a retornar algo como esto. ¿Ya? En este caso serían distancias, ¿no? Y serían los índices de esas distancias. Parecía lo que hacíamos con el argsort. En este caso sería el arc partition. Y vamos a obtener justamente las etiquetas de equipo, ¿no? De los más cercanos. Pero como se dan cuenta, acá está todavía desordenado, ¿no? Por ejemplo, para los 3 vecinos más cercanos me va a devolver un arreglo así, pero acá aún está desordenado. Entonces, yo voy a necesitar ordenar solamente, pero esta parte nomás, ¿no? No voy a necesitar ordenar todo, solamente esta parte. Si quiero los 3 vecinos más cercanos, tendría que ordenar esto para tenerlo ordenado, ¿no? Para tener efectivamente los más cercanos. Entonces, sería eso, ¿no? Obviamente que esto de ordenar aquí, si usamos simplemente el voto mayoritario, no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Pero hay otro tipo de métodos en KNN donde no se basan en el voto mayoritario, ¿no? Se basan, por ejemplo, en un peso que se llama distance, y en ese caso sí haría diferencia esta implementación, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Usar el particionamiento de Quicksort, hallar el késimo menor elemento, tener esto, y esto va a ser mucho más eficiente que usar un argsort, ¿no? Al final van a usar el argsort, pero solamente de los K primeros elementos, no de todo el vector. Entonces la complejidad sería K log de K, ¿no? En el otro es N log de N. Y es simplemente eso, ¿no? Ese es el cambio que hice aquí. Y con este tipo de ordenamiento, sí consigo replicar los resultados de la librería de aquí, de esta librería, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque la librería trata de hacer todo más óptimo para los usuarios. Entonces, el hecho de usar estructuras de datos más complejas o técnicas así de algoritmos más complejas, pues hacen que sea más eficiente para escalarlo más, ¿no? Pero con esta implementación anterior, la que les expliqué de ordenar, con esa bastaba para hacer el assignment aquí, ¿no? El otro simplemente lo hice ya por curiosidad para ver cómo podría reproducir los resultados de la librería. Entonces, eso sería el algoritmo de KNN, ¿no? Nada más. Entrenamiento y prueba. Y predicciones, mejor dicho. No sé si tienen preguntas.
Y si no, el siguiente método a implementar era cross-validation, ¿no? Y cross-validation, si se recuerdan, es simplemente un método que te permite hacer particionamientos. Acá vamos a buscar, acá tiene una grafiquita. Bueno. A ver, acá está cross-validation. Aquí está. Algo importante en Machine Learning es el particionamiento de datos, ¿no? Si ustedes tienen un conjunto de datos, tienen que particionarlo en dos subconjuntos, ¿no? Uno es entrenamiento y otro es de prueba. ¿Por qué hacen esto? Porque esta data de prueba va a simular la data que viene de fuera, ¿no? Del mundo exterior. Y justamente para evitar problemas de overfit y underfit se hace esto, ¿no? Entonces, el conjunto de datos lo particionamos en dos partes, data de entrenamiento y data de prueba. Y esta data de prueba no lo vamos a usar sino hasta el final, porque esta simula la data que viene de fuera, ¿no? Del mundo exterior. Entonces, con la que vamos a trabajar es con esta data de entrenamiento, ¿sí? Y para ello tenemos que hacer otro particionamiento, ¿no? Pudimos haber hecho otro particionamiento acá, así como este, ¿no? Usando un determinado porcentaje, para tener otro dataset que se conoce como de validación. Esa validación es el que va a simular también este test, y ese vamos a usarlo para entrenar el modelo, para verificar qué parámetros podemos usar, hiperparámetros y todo ello. Entonces, una técnica que explicaron en la parte de regresión lineal era justamente esta de ahí. No, en la parte de KNN era esta parte de validación cruzada, ¿no? En validación cruzada lo que hacemos es tenemos la data de entrenamiento, lo particionamos en determinados números de pedazos, en bloques, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir en cinco partes. Entonces, se va a partir la data en 5 partes. Y una parte va a ser usada para validar el modelo y la otra parte va a ser usada para entrenar. Y luego en la siguiente iteración, la segunda parte va a ser usada para validar el modelo y el resto para entrenar. La tercera para validar y así. ¿Sí? Al final estamos observando toda la data, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, ese número de particionamientos es un hiperparámetro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definirlo. Si va a ser 5, si va a ser 10. Usualmente 5 o 10. ¿Ya? Pero entonces, este azul va a ser la data de validación y esto de entrenamiento, ¿no? Entonces, con esta data yo voy a entrenar el modelo y con esta voy a ver si el modelo entrenado está funcionando o no, ¿no? Luego con esto y luego con esto. Y al final tengo 5 resultados. Lo que tengo que hacer simplemente es sacar el promedio de esos resultados y ese sería el score que estaría mostrando final, ¿no es cierto? El promedio de cada uno de estos resultados. Ahora, si es clasificación, pues yo puedo usar aquí el accuracy para cada uno. Tendría un accuracy 1, 2, 3, 4 y 5. Y al final, el resultado final sería el promedio de todos esos 5 y ese sería el accuracy final, ¿no? Entonces, esta es la idea de cross-validation y eso es lo que hay que implementar aquí. Hice un método genérico porque más abajo en la regresión lineal también piden que implementemos otra vez cross-validation, pero para no estar volviendo a hacer. Es por eso que este cross-validation recibe un estimator que vendría a ser en este caso el clasificador KNN o el de regresión lineal o cualquier tipo de modelo de Machine Learning y va a recibir la data de entrenamiento, la data de test, ¿no? Que sería justamente esto, todo el training data. Y el número de false, ¿no? Que como les dije son, acá en este caso el número de false es 5. Y la métrica con la cual vamos a evaluar, ¿no? Entonces yo puedo usar la métrica de accuracy o puedo usar cualquier otra métrica, precision, recall, AUC, otra métrica para evaluar sus modelos de Machine Learning. Entonces, en NumPy hay un método que es Array Split, que ya te hace este particionamiento aquí, ¿no? En 5 pedazos. Ya si quieren también lo pueden haber hecho ustedes, no hay problema. Pero el Array Split ya te hace ese tipo de particionamientos. Entonces, con eso ya se te hace fácil, ¿no? Simplemente iteramos por el número de particiones y hacemos dos cosas, ¿no? Seleccionamos uno que va a ser de validación, que va a ser el 10º, o sea, estaríamos haciendo esta parte de aquí, seleccionar este sería de validación, entonces esto está aquí, ¿no? XvalFall, YValFall, y el resto lo que hacemos es concatenar, ¿no? Entonces todos los valores que son diferentes de ahí, los vamos a concatenar, o sea, sería concatenar todos estos 4 de aquí, en este caso serían los otros 4, y esta sería la data de entrenamiento, ¿no? Xtrain, GTrain. Y lo que hacemos es simplemente entrenar el modelo con cada pedazo, ¿no? Le hacemos el fit, que ya saben que es para entrenar, el Xtrain, el GTrain, y hacemos predicciones al final, ¿no? Miren, si se dan cuenta, lo que hacemos es entrenar con la data de entrenamiento y validamos con la data de validación, ¿no? O sea, entrenamos con el train y hacemos predicciones a la data de validación.
Entonces, al final, la métrica de evaluación usa justamente los resultados de la data de validación. Entonces, la data de validación me sirve para saber si el entrenamiento es bueno o no. ¿Ok? Entonces, acá está la data que he predicho de la data de validación con las etiquetas reales, ¿no? Que son estas. Y ya está, ¿no? Al final retornamos lo que es el promedio, en este caso entre el número de false, que serían 5, y ese sería como que el accuracy de cross-validation. Ya es un proceso bastante sencillo, y es básicamente esto, ¿no? Luego lo que hice aquí fue comparar mi implementación con la de scikit-learn. Para eso, siempre es bueno que prueben sus códigos, ¿no? Sus implementaciones. No por el hecho de haberlo implementado y funcione, pues lo lancen de frente, ¿no? Siempre es bueno hacer una parte de debugging, de testing, para ver si efectivamente está funcionando. Eso hice aquí, ¿no? Generé diferentes datasets de diferentes dimensiones, con diferentes números de clases, ¿no? En este caso entre 2 y 5. Y generé diferentes datos de entrenamiento y de validación, ¿no? Y también probé con diferentes Ks, ¿no? En este caso a lo mucho 20. Recuerden que KNN recibe como argumento el K, ¿no? Como hiperparámetro el K, que es el número de vecinos más cercanos. Entonces acá he probado entre 1 a 20 y hice la prueba nomás de scikit-learn, ¿no? Este es el de scikit-learn, el que ven aquí, ¿no? Con nuestra implementación que hice, ¿no? Con la que hice. Y al final simplemente hago entrenamiento en ambos modelos, hago predicciones y comparo si las predicciones son las mismas, ¿no? Para ver si mi modelo, si mi implementación está igual a la de scikit-learn. Y sí me decía que estaba bien, ¿no? Obviamente pude haber agregado más casos de prueba, pero tuve que ser rápido para esa parte. Y finalmente lo que pedía el assignment en sí era encontrar el mejor K, ¿no? Y teníamos que iterar con un K igual desde 1 hasta 30. Entonces, simplemente era probar el K con K igual a 1, con K igual a 2, hasta con K igual a 30, ¿no? Hasta con 30 vecinos más cercanos y ver cuáles eran los resultados. Entonces, acá primero hice la prueba con la implementación más fácil, ¿no? O sea, la np.argsort. ¿Y qué se hace, no? Iteramos sobre todos los Ks, definimos el modelo, K nearest neighbors, el número de vecinos, K, y aplicamos cross-validation, ¿no? Para eso le pasamos el modelo, la data de entrenamiento, el número de false, en este caso el assignment pedía 10, y la métrica, ¿no? La métrica la he implementado también acá arriba, no la he mencionado, que es simplemente el accuracy. El accuracy es simplemente comparar cuáles son los datos correctos, ¿no? Las predicciones correctas. El valor real con lo que estoy prediciendo, veo cuáles son iguales y le saco el promedio, nada más. Es un conteo de cuáles son correctos. Entonces, eso le pasamos al cross-validate y obtenemos diferentes accuracies para cada K, ¿no? Para cada K voy a tener un diferente accuracy, el resultado del cross-validation, y voy a tener en este caso 30 accuracies, ¿no? Para cada K voy a tener su propia métrica. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente visualizar, ¿no? Y esto es lo que sale. ¿Ok? Esto sale con ese método de np-argsort, el tradicional. Luego lo que hice fue, acá pueden ver, ¿no? Que el mejor K puede ser o este en este caso, me parece. Simplemente le hacen un np-argmax y ya tendrían el mejor K. Así. Argmax de todas esas accuracies y ya tendrían el mejor K. Entonces entrenan su modelo con ese mejor K, con la data de entrenamiento o sea, después de haber elegido sus hiperparámetros, entrenan con toda la data y hacen predicciones en al final. ¿Ok? Entonces, este proceso que hacen aquí es justamente para elegir sus hiperparámetros, para ver si el modelo es el adecuado y todo ello, ¿no? Pero una vez que han terminado de hacer todo ese proceso, tienen que entrenarlo con toda la data y probarlo con la data final, ¿no? La data de test. Y eso es lo que pide el assignment también. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Luego de haber elegido yo mi mejor K, entreno el modelo con ese mejor K, entreno y hago las predicciones, ¿no? La data de test. Y acá me devuelve, ¿no? El mejor K es 22 y esto 0,8090. ¿Ok? Entonces, eso con este modelo, ¿no? Luego lo que hice fue correrlo con scikit-learn para ver si estaba bien, ¿no? Pero acá estoy usando la implementación básica, ya la que no es muy compleja. Y la corrí con scikit-learn también y me dio este tipo de gráfico, ¿no? Aquí. Y si se dan cuenta, este es un poco distinto del que obtuvimos aquí, ¿no? Entonces,
con la implementación tradicional no obtenía los mismos resultados, pero este es el resultado de la librería, ¿no? Scikit-learn. Obviamente usando el algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Porque como vieron antes, en Scikit podemos implementar KNN usando KD trees, usando Bold trees, que son estructuras de datos más complejas. Pero para hacer una comparación justa tiene que ser la implementación que hice con la implementación también así de comparación de distancia simple, ¿no? Por eso obtuvimos este resultado, ¿no? En este caso, el K óptimo estaría entre 20 y tantos y tanto, ¿no? Pero se ve en esta gráfica, ¿no? Los puntos altos son como que el mejor K, ¿no? Los valores con el mejor K. Entonces, acá hice lo mismo, ¿no? No, en este caso calculé las accuracies de la librería y de la implementación y hay diferencias, ¿no? Acá, por ejemplo, 0,84, 0,81, varía. Entonces, lo que hice fue entrenar ahora el modelo con ese ordenamiento especial usando Quicksort y todo un poquito más difícil, ¿no? No difícil, sino más trabajadito ahí. Y al comparar las distancias con la librería, pues me resultó lo mismo, ¿no? Cero diferencias. Entonces, esa implementación en la librería es la misma, yo creo, ¿no? La que está usando Scikit-learn con esa de usar Quicksort para hacerlo un poco más eficiente, ¿no? El método. Sin embargo, ¿no? Al momento de reportar todos los resultados, vi que el mejor fue el inicial, me parece. A ver. Aquí está. El resultado final, ¿no? Con el método np-argsort obtuve 0.8090 con un k igual a 22. Pero usando la librería de Scikit-learn ya implementada y usando mi método, que obviamente va a dar el mismo resultado, ¿no? Porque está obteniendo los mismos resultados, obtiene mucho menos, ¿no? Un k igual a 19 y con 0.72. Pero usando la implementación tradicional se obtuvo un resultado mejor. ¿Ok? Y ese fue el análisis que hice más que todo para resolver esta primera pregunta, ¿no? Esta primera pregunta. Y no sé si tienen preguntas al respecto. Esa sería esta primera parte, ¿no? Y la segunda parte, no sé si hay algún voluntario que quiera presentarlo. ¿Cómo implementar regresión? Creo que estaba más accesible porque se implementa, si no me equivoco, solamente usando normal equations salía el resultado. Sí, Mila, claro, puedes presentarla esa parte. Perfecto, voy a dejar de compartir. Bien. Ah, ya, mi implementación fue, bueno, en base a funciones, no tanto a clase como tú lo implementaste, pero creo que en esta parte me fue mejor que en la de K-nearest neighbor, porque sí la hice con fuerza bruta, es decir, haciendo la multiplicación, calculando las distancias durante cada entrenamiento. Bueno, esta es la parte que implementé. En esta parte es solamente la parte básica donde estoy leyendo los datos y coloco lo que nos indica en el problema, que es bueno, en este caso el número de archivos que nos está dando nuestra data, después el número de faults, o bueno, los splits que vamos a hacer, que son 10 también, los posibles valores de lambda, que van a ir de 0 hasta 4, y tienen una separación de 0.1. En este caso le coloco el número de intervalos, que viene a ser eso, o mejor dicho, el número de puntos. Y bueno, acá defino básicamente las funciones. El primero que, bueno, voy a explicar es lo del training fault, que, bueno, yo lo llamo así, donde va a recibir tres parámetros. Uno que viene a ser
la data de entrenamiento, bueno, la data con la que vamos a calcular, o en la cual vamos a calcular los parámetros, claro, los pesos, y después sus resultados, el training, o mejor dicho, los valores objetivos a los cuales queremos llegar. Y además de eso, la penalidad que le vamos a ir dando en cada iteración, es decir, el valor de lambda, los posibles valores de lambda. Estoy tratando de representarlo como en las fórmulas se los indicaba, en el cual se definía que la respuesta de W sería igual a B multiplicado por, mejor dicho, la inversa de a la menos 1, no sé. Ajá, algo así, y por B. En ese caso, donde A vendría a ser la multiplicación de nuestros valores X transpuestos por nuestros valores X que vamos a definir. Pero recordemos de que X iba a ser un arreglo de características. Es decir, que podía ser, bueno, los datos vendrían a ser representados de una forma similar a esta, a ver, donde el primer elemento puede que tenga 1, 2, 3, algo así. El segundo punto, segundo dato vendría a ser, digamos, 4, 5, 6 y algo así. Entonces, cada uno de estos índices representan los valores o los pesos para nuestras características y así. Entonces, en este caso estoy colocando XNT como la transpuesta de XN. Lo considero así para darle esa forma, es decir, de que van a estar algo así. Algo así, ¿ya? Y XN bueno, vendría a ser la transpuesta de, valga la redundancia, la misma matriz, pero transpuesta, ¿no? En este caso estoy convirtiendo, no he usado mucho, no conozco muchas de las funciones de NumPy, pero he utilizado las que ya conocía o que he visto. Y acá estoy iterando cada uno de los elementos de nuestro arreglo y los mapeo a una lista, a diferentes listas. Y esto me retornaría tuplas, por lo cual lo estoy volviendo a convertir a lista para manejarlo de esa forma y también poder convertirlo fácilmente a arreglos de NumPy. Luego calculo lo que es el valor de A, que vendrá a ser el producto punto, bueno, de lo que es XN por X, por la matriz X transpuesta. N, lo estoy colocando N solamente porque me va a indicar que es el enésimo, claro, la enésima prueba, claro, sí, la enésima prueba, por decirlo así, pero en sí me está albergando a todos los datos. Después me olvidaba, esta parte se tiene que modificar porque en general tiene que incluir lo que es el valor de lambda, que viene a estar definido por el lambda, por decirlo así, por la matriz identidad, y esto se suma a lo que es el valor de A. Bueno, en esta parte ya tengo el valor de A, que vendría a ser esta matriz. Después, la penalidad la calculo mediante el valor de la penalidad, que es un número, un escalar, y bueno, la multiplico por lo que es la matriz de identidad, que debería ser del tamaño o de la misma dimensión de lo que es A, en este caso.
Después, me devuelve una matriz de el tamaño de A por el tamaño de A y eso a su vez se lo sumo a y vendría a ser, le coloco como una A con su penalidad. Y a esta matriz A con su penalidad le voy a sacar su inversa. Ahí sí estoy utilizando NumPy, encontrar esta función para sacar la inversa. Y bueno, volviendo a esta otra parte, donde tenemos que hallar el valor de B, el valor de B vendría a ser la sumatoria de cada elemento de target con lo que es el, ¿dónde estoy? Acá. Cada elemento o cada valor objetivo, mejor dicho, por el elemento X, que vendría a ser este. Pero para realizar esos cálculos en general, tendríamos que, bueno, este XNT está definido como esto, ¿verdad? Pero este XN está definido algo así. Digamos que el primer punto, si bien era 1, 2, 3, va a estar definido de la siguiente forma. Digamos, 1, 2 y 3, en forma de columnas, más o menos. Y para los otros puntos que serían 4, 5 y 6 estarían definidos de esta forma: 4, 5, 4, 5 y 6. Después de esto, como tengo que multiplicar lo que es el valor de X por cada uno de los elementos target, lo que estoy haciendo es, antes de eso, convertir esos targets a la siguiente, una forma también de columna, por decirlo así, en el cual va a estar definido algo así, digamos, el primer elemento target, digamos que es 0, el siguiente elemento target va a ser 1 y algo así. Entonces, luego de eso, debido a las dimensiones que se tienen, tendría que multiplicar, bueno, no voy a multiplicar directamente los targets por el valor de XN, sino por lo que es su transpuesta, para que me den el elemento en sí, em, el valor de B, pero de forma matricial, por decirlo así. Y luego de eso, estoy nuevamente, voy a tener, en este caso, en forma de matriz, voy a obtener algo así, digamos. Para el primer B, voy a obtener que sea, digamos, 1,2, digamos. Estos van a ser los valores. Digamos, va a ser, sería la multiplicación de, digamos, el primer valor. Bueno, en este caso, el primer valor es 0, lo voy a cortar, digamos. En este caso sería 1 por el primer punto, que sería 1, y por 2 y por 3, entonces sería igual, ¿no? 1, 2 y 3, algo así. Y en tal caso, estaríamos obteniendo para el segundo punto de la misma manera. Entonces la multiplicación de 2 por el segundo punto, que sería 4, 5 y 6, algo así. Y sería, digamos, 8, 10 y 12. Entonces voy a tener un arreglo de varias listas, y para esto voy a sumar cada una de estas listas. Entonces, para esto pero voy a sumarlas, claro, por columnas, o sea, el 1 con el 8, el 2 con el 10 y así sucesivamente, y ahí es donde estoy obteniendo este B. Luego de eso, yo hallo, como les había mencionado, la matriz inversa de A, y finalmente el valor de W, que como les mencioné era todo esto, como se vio anteriormente,
que vendría a ser lambda por la matriz de identidad más la matriz A, todo eso inverso, y todo eso a la vez multiplicado por B. Entonces acá también estoy haciendo el producto punto y me va a salir un arreglo de un arreglo en forma de columna, por decirlo así. En general me va a retornar, digamos, de la siguiente forma. Debido a nuestros datos, claro, nos va a retornar algo así nos va a retornar. Digamos, 3, 4 y 5, que serían nuestros pesos, o con nuestra hipótesis, por decirlo así, lo que va a formar nuestra hipótesis. Me estaba olvidando de que en esta primera parte, antes de eso, en los datos, recordemos de que a X se le tenía que agregar una columna, bueno, un elemento 0 en cada uno de sus datos para, um, para que sea multiplicado a, mejor dicho, un elemento 1 en cada una de las columnas, es decir, acá tendría que ser, en realidad, claro, esto debería ser 1 y acá debería ser 1 y todos los elementos deberían de comenzar con 1, claro. Eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Y bueno, todo eso bueno, inserto el elemento 1 en la posición 0 a lo largo de su eje 1, que vendría a ser toda esta primera parte. Y eso. Después de eso, para hacer el test, lo que estoy realizando es, bueno, obtengo los datos de prueba y sus valores objetivos, y también nuestros parámetros de W que van a formar nuestra hipótesis. Lo primero que hago es igualmente convierto ese X agregando los elementos, bueno, los números 1 a cada punto, y después realizo lo que es convierto simplemente el valor de W en un arreglo de NumPy para que pueda realizar la multiplicación de cada uno de esos, de cada, digamos, de cada primer elemento con cada primer elemento de lo que es X y W. Es decir, que va a ser algo así, digamos, ya sea X, un elemento, algo así, 1, 2, 3, y por ejemplo, el W vaya a ser, digamos, 2, 3, 4. Entonces, lo que vamos a obtener en esta parte vendría a ser el producto punto, que estaría conformado por, que es el primer elemento multiplicado por el primer elemento de la siguiente matriz y así sucesivamente, el cual sería 2, 6 y 12. Luego de eso voy a, y en base a esto, a su vez, estos elementos, ya que por la forma en la que están, se van a sumar. Es decir, que estamos haciendo la multiplicación que conocemos básicamente, que es pila por columna, por lo cual cada uno de estos elementos se debe de sumar. Estoy confundiendo, ahí está. Entonces, en base a esto, nuestro resultado sería un 18, digamos, que sería nuestro resultado después de, dada nuestra hipótesis, nuestros pesos que hemos calculado, ¿no? Y luego de eso, vamos a calcular el error. Acá yo los estoy juntando para hacer una suma de todos los errores. Solamente tiene que ver con eso. Y para esto, bueno, el error que estoy calculando es, digamos, lo que se encontró en la forma que en este caso se deberían de, esto está representado como la sumatoria de, bueno, acá en realidad era
un medio por la sumatoria de lo que era y menos t al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí el error que lo estoy calculando, estoy adentrando simplemente un medio a toda esta sumatoria, es lo mismo. Y estoy elevando al cuadrado la diferencia de y menos t, y esta es la suma de mis errores. Bien, en base a eso, ya en el código yo solamente estoy pasando lo que es estoy iterando a través de todos los posibles lambdas que ya han sido calculados, que es, claro, van de 0 a 4. Y estoy calculando los errores de para cada uno de los splits que vamos a tener. Claro, también la data la estoy particionando en esta forma, no utilicé lo que nos mostró Yasimar. Estoy calculando un intervalo que está definido por SI, que va a conformar nuestra data de entrenamiento y nuestros targets, mejor dicho, nuestra data de test y nuestras targets para ese test, y van a ir de ese intervalo a ese intervalo, mientras que para nuestros datos de entrenamiento van a ir en los intervalos contrarios, que vendrán a ser de 0 a ese primer intervalo y luego del intervalo final hasta la longitud de todos nuestros datos. Y aquí estoy llamando ya solamente a cada una de nuestras funciones. Estoy iterando nuevamente para cada uno de los splits en base a los errores obtenidos. Estoy calculando ya el promedio utilizando Static, una librería que encontré. Y, claro, también hubiera podido hacer simplemente lo que es la suma de esa lista, algo así, digamos, como split arrow, y haberlo dividido entre la longitud o el tamaño de ese array, ¿no? Es eso. Y después también bueno, eso lo agrego a los errores de lambda, y finalmente si estoy encontrando el índice del menor error. Busco el menor error y busco ese elemento dentro de nuestro arreglo de errores, y en base a ese índice, a la vez, recordemos de que está iterando de la misma forma por cada uno de los lambdas, así es que ingreso o acceso directamente al valor de lambda, el mejor lambda que tenemos, y ya en base a eso ya calculo lo que es el W real, por decirlo así, en base a toda nuestra data, que ya involucra a todo por completo. Ya no estoy partiendo la data original. Y todos los targets, claro, como corresponde. Estoy utilizando ese lambda, y finalmente calculo el error volviendo a pasar el test a través de nuestros datos de test originales que nos dan, que solo era un archivo. Creo que está acá, y test input y test target. Y después, claro, y con el valor real de W calculado, y finalmente voy a graficar voy a graficar en base a esos lambda los errores obtenidos. Y en esta parte vemos los datos que he obtenido. El mejor lambda el mejor lambda está acá, que vendría a ser 1.3. Acá aparecen otras de las variables que he utilizado, el error real. Y no sé si llegan a ver el gráfico. Creo que no. Sí, no se superpone, estoy viendo. Aquí está la gráfica, ya pude
incorporarla acá. Tenía que reiniciar, disculpen. Esta es la gráfica que obtengo. Y ahí es donde estamos viendo la forma de la curva. Nada más. Eso es.